y que tiene como objetivo principal la divulgación y fomento de herramientas y recursos de procesamiento del lenguaje natural, mostrando el potencial que tiene este área tan importante dentro de la inteligencia artificial. En esta ocasión, para la mesa redonda de hoy, vamos a contar con 3 ponentes, con María Chisikova, Marina Escobar y Paloma Moreda, que actualmente se encuentran implicadas en proyectos muy interesantes que están relacionados con la temática de esta mesa redonda. Las ponentes nos van a presentar sus proyectos y luego tendremos un turno de preguntas-debate cuando hayan finalizado las 3 presentaciones. ¿No? Cada una de las ponentes, ellas ya lo saben, van a disponer de 5 o 7 minutos para contarnos un poquito el proyecto en el que están trabajando y, como he dicho, posteriormente abriremos un turno de debate, un turno de preguntas entre los asistentes, así que si queréis, si alguien tiene alguna pregunta, alguna apreciación o alguna aportación que aportar, puede hacerlo vía el chat o levantando la mano de forma virtual para poder participar en directo. En total, el tiempo estimado para esta mesa redonda va a ser de 1 horita. Y bueno, sin más dilación, voy a pasar a presentar a nuestra primera ponente, que es María Chisikova, y ella es filóloga hispánica. Actualmente está estudiando el máster en Tecnologías del Lenguaje de la UNED y es investigadora contratada en el Grupo Sinaí de la Universidad de Jaén. Su trabajo se centra en las aplicaciones de las tecnologías del lenguaje en el dominio biomédico, desarrollando, en colaboración con organizaciones médicas externas, soluciones para estructurar y aprovechar la información clínica. Pero además, ella tiene un blog en Instagram, ¿vale? Que luego lo voy a poner por el chat por si alguien quiere consultarlo, es @maria.ia. Y en este blog que tiene ella en las redes sociales se dedica a la divulgación científica de temas sobre la IA y el PLN y cómo estas tecnologías influyen en la sociedad. Por lo tanto, María, cuando quieras, puedes compartir la presentación. Muchísimas gracias, Elena, por la presentación y sobre todo a la comunidad de Urtiles y a Maite Martín pues, por invitarme a esta mesa redonda y por el esfuerzo de la organización que supone pues, todo este espacio divulgativo que está genial. Voy a empezar a presento una pestaña. Se ve, ¿no? Bueno, hablemos de la divulgación científica, porque yo creo que el boom mediático que estamos viviendo ahora mismo aumenta la brecha entre el conocimiento científico y la percepción pública de la inteligencia artificial como una disciplina. Pongamos un ejemplo. El éxito de ChatGPT no se debe tanto a la calidad o la utilidad de este sistema, sino lo accesible y fácil que lo han hecho OpenAI. El modelo GPT-3 estaba allí desde al menos 2020, pero le faltaba la chispa esta de reinforcement learning para convertirlo en un sistema de diálogo y un despliegue global para que llegue a todos los usuarios a los que ha llegado ya. Las razones de la popularidad de ChatGPT y otros sistemas así plantean un reto para la divulgación científica. Una cosa tan accesible como compleja da lugar a muchos mitos, prejuicios y, sobre todo, el sensacionalismo que vemos reflejado en los titulares que he puesto en la diapositiva. Los fenómenos característicos, a mi modo de ver, del IA hype, del boom mediático de la inteligencia artificial que más llaman mi atención son la interpretación errónea de las capacidades de la inteligencia artificial, el trazado de una conexión directa entre los logros de hoy en día y unas capacidades infinitas de mañana, que ya están a la vuelta de la esquina, mañana lo podrá hacer todo esta IA, y, como no, el solucionismo tecnológico. Estos fenómenos en realidad forman una cadena. Primero se afirma que un sistema tiene capacidad de razonar, luego se argumenta que una tecnología se desarrolla muy rápidamente, por lo que el futuro inminente traerá unas máquinas omnipotentes y que podrán solucionar problemas de cualquier índole, incluso social. Otra cara de esta moneda es el futuro distópico de una IA sublevada que hemos visto todos en las obras de ciencia ficción y pues, las películas, el Terminator mismo, que muchos comparan esto con la Skynet ahora mismo.
Yo en mi blog divulgativo, que bien ha anunciado Elena en la presentación, en mi blog divulgativo de Instagram, yo expongo mi punto de vista hacia el boom mediático de la inteligencia artificial, que se fundamenta en un profundo rechazo que siento yo ante las afirmaciones como estas que ves en las diapositivas, de la inteligencia artificial que desarrolla sentimientos o que ChatGPT de Google aprende un idioma por su cuenta. Pero, ¿cuál es el problema de estos enunciados? ¿De dónde vienen? Es que nosotros los humanos tenemos tan interiorizado el uso del lenguaje como un medio de comunicación que nos es muy difícil, casi imposible, leer o escuchar algo sin presuponer que hay una intención comunicativa detrás. Siempre pensamos que si hay lenguaje, hay una intención comunicativa. Pues eso viene, os voy a traer un poco de información lingüística. Los lenguajes naturales son sistemas simbólicos y los signos lingüísticos se conforman, según Saussure, por dos componentes inseparables. El significante, que es la forma, la palabra robot sería un ejemplo de significante, y un significado, que es la imagen mental que tenemos nosotros cuando escuchamos una palabra. Y también por ahí está el referente, pero está en la vida real, no está en la parte lingüística. Si no nos gusta el planteamiento estructuralista, nos podemos ir al generativismo con Noam Chomsky a la cabeza y encontrar afirmaciones de que todos los enunciados son un resultado de un proceso creativo. GPT o cualquier otro modelo de lenguaje trabaja con significantes y solamente representaciones de significado y no con la función comunicativa que es mediadora entre la lengua y lo extralingüístico. ¿Qué tal si decimos que los modelos de lenguaje fueron optimizados para producir cadenas de palabras que las personas consideran coherentes en vez de soltar estos titulares falaces sobre la adquisición del lenguaje, la cual no es? También soy partidaria de sustituir, como propone un investigador italiano, Stefano Quintarelli, el término de la IA por Systematic Approaches to Learning Algorithms and Machine Inferences, y eso lo pongo en inglés porque el acrónimo está súper gracioso, que suena como salami. Y pues para cerrar mi breve presentación, os dejo un par de preguntas filosóficas. ¿Puede salami escribir una novela? ¿Tiene sentimientos el salami? ¿Nos va a conquistar el salami? Muchas gracias por vuestra atención y os animo a pasar por mi blog, que aquí veis la dirección. Y espero que tengáis muchas preguntas. Muchas gracias, María, por tu presentación y por ajustarte también al tiempo. He visto por ahí que han levantado una mano. Si os parece, vamos a dejar al resto de las ponentes que presenten sus proyectos y luego al final hacemos el turno de debate. ¿Vale? La siguiente ponente es Marina Escobar Planas, que está por ahí. Yo creo que ya puedes dejar, María, si quieres, dejar de compartir la presentación para que Marina la pueda compartir. Perfecto. Marina, que está por ahí, ¿sí? Sí, aquí estoy. Marina Escobar es estudiante de doctorado de la Universitat Politécnica de Valencia y del Centro Común de Investigación de la Comisión Europea. Su investigación se centra en el desarrollo de agentes conversacionales seguros y fiables para niños. Marina ha trabajado en empresas internacionales en el campo de la interacción humano-ordenador antes de terminar en el Centro Europeo de Transparencia Algorítmica, el ECAT. Ha sido seleccionada como una de las jóvenes talentos científicos para la exposición Sevilla también es ciencia joven. Marina es licenciada en matemáticas y cuenta con un máster en lógica, computación e inteligencia artificial otorgados por la Universidad de Sevilla. Y actualmente está finalizando su doctorado en informática en este tema. Entonces ella nos va a presentar su proyecto hacia unos agentes conversacionales fiables y seguros para los niños. Muchas gracias, Marina, también por participar y cuando quieras. Muchas gracias, Elena, y a todo el mundo por esta oportunidad. Voy a empezar, que el tiempo premia. Yo estudio mi tesis sobre cómo hacer unos agentes conversacionales que sean
fiables y seguros para los niños. Y primero quiero enseñaros un breve vídeo, a ver si lo escucháis, para que entendáis un poquito algunas cosas. Espera, quiero pasar. Ahora. Bueno, lo que habéis visto aquí, ¿vale? Es una interacción con un dispositivo de estos que está en una casa. Hay un niño que está intentando que el dispositivo ejecute una canción de un cuento infantil, pero no lo entiende bien y entiende que quiere poner porno, a lo cual se procede a ello y la familia pues entra un poco en pánico, ¿no? Y utilizo mucho este ejemplo para ilustrar un poco algunos de los problemas de los agentes conversacionales, que es que están presentes en muchas casas, están especialmente diseñados para adultos y en general ignoran las necesidades de los niños, que al final hacen bastante uso de ellos. ¿Y qué características pensáis que a lo mejor... Bueno, perdón, esto lleva a la pregunta, ¿no? ¿Cómo se pueden desarrollar agentes conversacionales que sean fiables para los niños? Primero voy a centrar en las características de particularidades de los niños. Primero es la autonomía. Un niño no tiene capacidad de decisión sobre sí mismo. Hay veces que necesita el consentimiento de un tutor, por ejemplo, para comprar cosas. No está bien que puedan comprar sin supervisión, o incluso cuando se pide el consentimiento para iniciar una aplicación, lo ideal es que no preguntes solo el consentimiento del niño, sino en el caso de que sea un niño también tienes que preguntarle al adulto. Los niños además hablan de forma diferente. No solo es que tengan un tono diferente, también cuando son muy pequeños están aprendiendo a poner la boca y entonces la forma en la que tienen puesta la boca al hablar es diferente y a los sistemas conversacionales normalmente les cuesta mucho entender a los niños, sobre todo entre 4 y 6 años. Los niños además tienen un hype, como hemos mencionado antes, con la tecnología y este tipo de sistemas y entonces ya de por base hemos visto que los sistemas al comunicarse de forma lingüística pueden tener una alta influencia en las personas, pero aún más en los niños. Porque además los niños tienen una forma de comprender el mundo diferente y no hablo solo de que haya que hablarles, que también, con un lenguaje específico y más simple, pero es que también hay que tener en cuenta que los conceptos para ellos son diferentes. Entonces, cuando a un adulto normalmente basta con que le digas, oye, que este sistema es una inteligencia artificial no humana y ya va a asociar una serie de conceptos a eso, bueno, pues es humano, así que no tiene sentimientos, así que una serie de cosas que un niño no tiene por qué relacionar. Y para un niño puede ser perfectamente factible que una cosa sea un robot y que además pueda tener sentimientos o a lo mejor además pueda ser tener autonomía, aparte de ser programable. ¿Por qué no? Frente a estas particularidades de los niños, pues también tenemos otra pregunta, que es, ya que queremos hacer el dispositivo fiable, ¿qué significa que el dispositivo sea fiable? Para esto, yo me he basado en el alto grupo de expertos de inteligencia artificial de la Comisión Europea que ha hecho estos dos trabajos, ¿vale? Uno son unas guías sobre cómo hacer inteligencia artificial fiable en general, y el otro es una lista de preguntas, son 69 preguntas de sí o no, que está pensado para que los desarrolladores puedan, una vez han hecho o están haciendo su dispositivo, leérselas todas y reflexionar un poco sobre las implicaciones de fiabilidad que puede tener el dispositivo en el humano. ¿Qué pasa con estas guías? Pues que está pensado para la inteligencia artificial en general y para los humanos en general, y nosotros queremos ir al caso específico de agentes conversacionales y niños. Y para hacer esto, iniciamos un experimento aplicando el método Delphi. En este experimento lo que hicimos fue reclutar a 4 expertos en el campo de informática, derechos de los niños y inteligencia artificial ética. Y les hicimos ir sobre todas las preguntas del TAI, las 69, reflexionando sobre consideraciones específicas o problemas o puntos críticos que pudieran salir tanto cuando se aplican a agentes conversacionales como a niños. Y después hicimos la magia del Delphi. Fue que los hicimos hablar, identificamos cuáles eran los puntos en los que no estaban de acuerdo y les hicimos intercambiar opiniones y hablar sobre ellas hasta llegar a un acuerdo. Y después les hicimos volver a responder las 69 preguntas ahora que tenían un poco un conocimiento más extenso por parte de los otros expertos. Y con esto pues desarrollamos
tuvimos una serie de recomendaciones más centradas a los desarrolladores, que bueno, no me da tiempo a ir sobre ellas, pero básicamente que hay que concienciar que el dispositivo es una inteligencia artificial, hay que tener algunas consideraciones con la edad, manejar los riesgos, involucrar a los stakeholders, que son a las personas a las que puede afectar el dispositivo, y ser transparentes. Ahora mismo estamos poniendo en práctica todas estas recomendaciones en un caso de estudio y estamos evaluando sus resultados. Así que, nada, seguidme. Este ha sido mi breve resumen de 5 minutos de mi tesis. Así que, bueno, si tenéis más dudas o cualquier cosa, aquí están mis contactos y sentiros libres de contactarme. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Marina, también por presentarnos tu proyecto de tesis y tu línea de investigación. Es muy interesante tanto lo que ha contado María como lo que ha contado Marina, y vamos ahora a proceder a nuestra última ponente, a dar paso a Paloma Moreda. Paloma Moreda es profesora titular de universidad desde 2009 en el Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos de la Universidad de Alicante. Ella es ingeniera informática y ha adquirido experiencia a lo largo de 20 años en el campo del procesamiento del lenguaje natural, principalmente en el campo de análisis semántico. Tiene reconocidos 2 sexenios de investigación por la CENAE y 1 sexenio de transferencia. Su actividad investigadora comenzó en 2001, cuando se incorporó al grupo GPLSI de la Universidad de Alicante y al que sigue perteneciendo en la actualidad. Su tesis doctoral sobre análisis semántico de textos dio lugar a la línea de investigación relacionada con la simplificación y enriquecimiento de textos, y ella nos va a contar sobre el proyecto ClearText, en el que es investigadora principal y en el que está trabajando ahora, y que va sobre simplificación de textos. Cuando quieras, Paloma, muchas gracias también por participar en la mesa redonda. Te doy paso, así que cuando quieras, escuchamos. Buenos días a todos y a todas. Muchas gracias a Divertilés y a Maite por darnos la oportunidad de compartir este proyecto con todos vosotros hoy. Y nada, ya aquí la abuelita de las presentadoras. Me he sentido la abuelita con vosotras dos, se me va haciendo mayor y es cuando me estoy dando cuenta. Voy a daros nada, unas pinceladas de qué consiste el proyecto, pero sobre todo quiero transmitir 2 ideas, ¿no? Primero, puesto que era un poco la idea de esta jornada, que es algo en lo que estamos trabajando que va a llegar a la sociedad directamente, y luego además una segunda forma de involucrar a la sociedad en este proyecto que le hemos considerado muy interesante. Bueno, el proyecto está orientado a trabajar con los textos publicados por las administraciones públicas, de forma que podamos llevar a cabo una simplificación automática de los mismos para que personas con discapacidad cognitiva puedan acceder a esa información y cada vez pues, todas las administraciones públicas hagan su contenido pueda llegar a cuanta más gente mejor, ¿no? Nos hemos centrado en la administración pública, bueno, porque es un entorno donde cualquiera tiene que tener acceder en algún momento y a veces las comunicaciones no son del todo claras. No os voy a aburrir con los que son los módulos y la profundidad del proyecto, pero sí que, bueno, porque luego es importante para lo último que quiero comentar, tenemos una primera parte en la que nosotros vamos a ir obteniendo esa información de las administraciones públicas que queremos simplificar y las necesidades que tienen los usuarios. Nuestra idea es hacer un resumen inicial para quedarnos con las ideas más básicas y a partir de ahí intentar hacer esa simplificación a diferentes niveles, léxico, sintáctico, incluso temas de correferencia, para que el sistema SimpleText pueda generar esa versión automática. Una de las primeras cosas que hemos considerado importantes en nuestro proyecto es hacer un análisis realmente profundo de los requerimientos de los usuarios. Nos hemos planteado llevar a cabo un estudio en el que estamos ahora terminando de cuáles son los diferentes trastornos que pueden verse afectados por dificultades en el texto, cuáles son realmente cada uno de estos trastornos, los fenómenos del lenguaje y aquellas dificultades y obstáculos con los que se encuentran, qué soluciones tenemos actualmente en procesamiento del lenguaje natural en nuestro área para poder resolver cada una de estas dificultades o cuáles podríamos ofrecer en el caso de que no esté, pero que podamos desarrollarlas.
y además enlazarlo con un nivel de simplificación. De esta manera, nosotros en cualquier momento podemos, a partir de un trastorno, realizar una serie de actuaciones para la simplificación, o a partir de una dificultad concreta, independientemente del trastorno, o a partir de una solución del PLN, o incluso a partir de un nivel de simplificación, todos aquellos obstáculos que estén relacionados con ese nivel. Por ejemplo, si habláramos de la dislexia y suponiéramos que solamente tuviéramos problemas con las palabras poco frecuentes y con las palabras largas, pues nosotros haríamos una sustitución de estas palabras y las asociaríamos a un nivel léxico. Bueno, pues si yo quiero que la herramienta pueda trabajar a nivel léxico y que automáticamente estaría relacionado con palabras poco frecuentes y palabras largas, y la resolvería. O bien que yo tratara directamente con la dislexia y resolviera estos dos obstáculos que son los que aquí están presentes. O solamente quiero tratar las palabras largas, es decir, que podamos a cada uno de los diferentes niveles poder interactuar, porque dentro de la dislexia o de cada una de las dificultades que nos podamos encontrar, pues hay situaciones en las que depende mucho de la persona, ¿no? Y no se puede generalizar, con lo cual una personalización es básico en todo esto. Para ello, bueno, pues como las tareas clásicas, simplemente, bueno, pues como es un proyecto que está enfocado desde ese punto de vista clásico, ¿no?, de cada una de las tareas que vamos a abordar, pues esta simplificación sintáctica y léxica que vamos a hacer, con la resolución de la correferencia y las palabras difíciles, con la finalidad, como he dicho, de tener nuestro sistema en el que se incorpore con esa visión de poder personalizar cada uno de los obstáculos, generando esos documentos simples, ¿vale? Incluso no solamente a nivel de simplificación, sino también el poder ofrecer, como he dicho, un resumen o el tema de imágenes que apoyen a ese texto, porque hablamos de lectura fácil y lectura simplificada, es decir, hay diferentes niveles que estamos abordando en la simplificación. Y hasta aquí, digamos que, bueno, pues bueno, por supuesto va a haber una evaluación y todo lo que nos haga falta, como en cualquiera de nuestros proyectos normalitos, ¿no? Hasta aquí, digamos, no he aportado más que la aplicación que puede tener lo que aquí estamos planteando. Sí que está claro que va enfocada directamente a la sociedad, no es una investigación más básica en la que, bueno, pues estemos lejanos, pero que es necesario para resolver alguna tarea de PLN. Digo, no solamente nos hemos contentado con eso, sino que además hemos involucrado a los usuarios finales, seguramente por nuestra mente de ingenieros, ¿no? En este caso hemos querido que estén presentes en todo el desarrollo, y desde el principio del proyecto hemos licitado un contrato con una asociación de aquí de Alicante, que es APSA, en la que hay personas con ciertas discapacidades cognitivas que se ven afectadas en mayor o menor medida, y estamos trabajando con ellos, viendo realmente cuáles son las necesidades, viendo realmente cómo adaptar todo esto y generando además un corpus que están haciendo ellos. Hay un contrato, ellos están cobrando por llevar a cabo este trabajo, en el que nos están generando a partir de textos la versión simplificada tanto en lectura fácil como en lectura facilitada. Con lo cual, no solamente se van a ver beneficiados de que al final podamos tener una herramienta en la que ellos han colaborado en ese desarrollo, sino que además están siendo trabajadores en este proyecto y cobrando su salario con esa colaboración que están haciendo con nosotros en guiarnos y en darnos además corpus simplificados por ellos mismos. Y nada más. Gracias a todos por compartir con nosotros este ratito, esta mañana. Muchísimas gracias, Paloma, por presentarnos el proyecto ClearTest. Y bueno, ahora vamos a dar paso al turno de debate, de preguntas y hay dudas. Agradecer a las tres ponentes por haber cumplido con el tiempo, ¿no? Presentar de forma muy concisa vuestros proyectos. Yo creo que la mesa redonda sobre generación de lenguaje para la sociedad hemos abordado tres perspectivas diferentes. Por un lado, María ha explicado la moda, ¿no? La moda actual de la IA generativa, de estos modelos o de estas herramientas tipo ChatGPT o Google Bard. Después, Marina nos ha contado, centrada en el tema de los agentes conversacionales, cómo es importante, pues, tener en cuenta también a un público muy vulnerable, como puede ser el público infantil, de los niños. Y Paloma, finalmente, nos ha presentado el proyecto ClearTest, que directamente tiene una aplicación directa a la sociedad, simplificando y facilitando esa lectura de los documentos de las administraciones públicas, que al final son organismos en las que todos en algún momento tenemos que leer documentación y lidiar con esa documentación, y cómo mejorar esa accesibilidad de esa información a personas también vulnerables.
Entonces, vamos a pasar, si os parece, ahora al turno de preguntas, debate. Sé que cuando han expuesto María y Marina han levantado gente la mano, también ahora después de la intervención de Paloma. No me he podido quedar con los nombres, pero por favor, quien quiera participar, que levante la mano y os voy dando paso, ¿vale? Iria Dacuña es la primera que ha levantado la mano. Tenemos también a Joaquín Cruz conectado. Pues Iria, cuando quieras. Hola. Hola, ¿cómo estáis? Qué gusto veros, caras conocidas por aquí. Felicidades a las 3 ponentes. Me ha gustado mucho conocer vuestros respectivos proyectos, os felicito. Yo voy a comentar la intervención de Paloma, porque es un proyecto que tiene muchas similitudes con nuestra línea de investigación. Me ha parecido muy interesante, me ha gustado mucho, Paloma, esta perspectiva que tenéis, que me parece bastante innovadora, de asociar los tipos de discapacidad cognitiva con los diferentes niveles de la lengua y dentro de cada nivel con los rasgos lingüísticos de cada uno de los niveles. Esto me parece que es algo muy innovador, no está hecho y os quería felicitar por esta perspectiva. Yo cuando vi la carátula de la presentación no entendí muy bien, ahora lo tengo mucho más claro, no entendí muy bien el objetivo del proyecto porque tenía un poco de confusión conceptual, en el sentido de que en el resumen se hablaba de lenguaje claro y en el nombre del proyecto aparece la palabra clear text, que es claro, ¿no? Entonces pensé que estabais intentando trabajar sobre el lenguaje claro. Ahora veo que lo que hacéis es lectura fácil, que es otra cosa muy diferente, es decir, que son primos hermanos, lectura fácil, lectura facilitada del tema de la visión, con lenguaje claro. Tienen técnicas muy diferentes, destinatarios muy diferentes y técnicas de validación, como comentabas, ¿no? Que estáis trabajando con esta asociación, que es lo que hay que hacer, es como hay que trabajar. Así que, bueno, entiendo que lo que hacéis es centraros en personas con diferentes tipos de discapacidad cognitiva, que hacéis lectura fácil. Y entonces os quería preguntar si estáis teniendo en cuenta la norma UNE de lectura fácil. Pues mira, sí, lo primero, Iria, gracias. No, lo primero que te quería decir era que, claro, realmente cuando presentamos la solicitud de proyecto hablábamos de lenguaje claro porque no sabíamos muy bien, ¿no?, luego para dónde terminaríamos de centrar. Es verdad que luego cuando se concede el proyecto y realmente conseguimos el contacto con APSA es cuando realmente decidimos centrarnos en la parte de lectura fácil, porque podemos trabajar con ellos, que ellos ya tienen un grupo además de personas expertas y donde las propias personas con discapacidad están realizando simplificación de textos con un grupo de dinamizadores. Entonces decidimos centrarnos aquí, ¿vale? Porque era donde realmente podíamos enriquecernos un montón teniéndolos a ellos con nosotros. Entonces, claro que estamos teniendo en cuenta las normas UNE porque realmente ellos están dándonos, ya te digo, de una serie de textos que vamos semanalmente vamos haciendo unos intercambios, les pasamos y nos van pasando. Les damos un texto y nos devuelven, por un lado, una lectura facilitada, porque queremos tener diferentes niveles. Ese sí que no llega a cumplir la normativa, pero sí que está, digamos, facilitado y adaptado para que a un nivel de comprensión más o menos adecuado. Y con el otro sí que hacemos una lectura fácil tal cual. Lo único es que, siendo sinceros, la lectura fácil y esta normativa incluye una serie de cosas también a nivel de presentación a las que inicialmente nosotros las vamos a obviar. Es decir, hemos quitado toda la parte de nivel de presentación, nos quedamos solamente con el texto, porque bueno, consideramos que si ahora mismo somos capaces de poder tratar eso y acercarnos todo lo que podamos a esa versión de lectura fácil, el nivel de presentación es un añadido posterior que entre comillas nos cuesta menos, ¿no? Entre comillas, ¿vale? Sí. Entonces sí que estamos teniendo en cuenta esa normativa, la estamos siguiendo porque ellos la siguen en su trabajo en el día a día. Ellos, el grupo con el que estamos trabajando, realizan trabajos de simplificación de texto para, por ejemplo, el Museo Arqueológico aquí en Alicante, a veces han hecho cosas para el Ayuntamiento. Ya te digo, son un grupo de personas que tienen una discapacidad cognitiva y trabajan además con un grupo de dinamizadores y estamos con ellos. Ya tenemos ya la rueda de trabajo está puesta y estamos generando textos con ellos y trabajando codo con codo. Muy bien. Y ya la última pregunta sobre este tema. Lo que no me ha quedado claro es, el software, entiendo que se llamará Simple Text, y lo que haría el software, aparte de hacer la parte de resumen automático, que supongo que la lleva Elena, la idea es que haga la transformación automática al lenguaje claro o que, por el contrario, detecte las cuestiones que interfieren, perdón, lenguaje claro, no, lectura fácil en vuestro caso, o que detecte las cuestiones que interfieren con la lectura fácil y haga recomendaciones de mejora para la adaptación.
A ver, pretendemos llegar a hacer vamos por 2 vías, ¿vale? Y vamos a ver qué es lo que conseguimos, porque cuando nos planteamos el proyecto realmente nos lo planteamos un poco en la línea de vamos a intentar detectar y vamos a resolver aquellos obstáculos que, bueno, pues que realmente tengan una solución buena, digamos, para que la herramienta pueda ser un apoyo, por ejemplo, para estos grupos que están trabajando, ¿no? Y que están simplificando texto, que puedan tener esta primera versión, aunque la acaben perfilando. Luego nuestra idea ha ido más allá con este corpus que estamos generando con ellos y lo que pretendemos también es llegar a generar una versión en lectura fácil del texto. Por eso estamos generando estos corpus y pretendemos realmente con Transformes tirar para adelante y tener una cosa y otra y luego, bueno, evaluaremos y veremos hasta dónde podemos llegar. Pero nuestro objetivo es llegar ahí hasta donde podamos. Perfecto. Por las 2 Muchas líneas. gracias. Felicidades por el proyecto. Gracias, Iria. Ahora también... bueno, Maite. Joaquín Cruz, el siguiente que haya solicitado participar para hacer alguna cuestión, para hacer alguna pregunta. Joaquín, cuando tú quieras. Muy bien, muchas gracias, Maite. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a la organización y enhorabuena a las 3 ponentes por sus presentaciones. Mi nombre es Joaquín Cruz y pertenezco al Centro de Estudios Avanzados en Lenguas Modernas de la Universidad de Jaén. Yo tengo una pregunta abierta que últimamente se viene repitiendo mucho en los congresos en los que participo y la pregunta la lanzo a cualquiera de las 3 ponentes. Mi pregunta está relacionada con el mundo de la evaluación de lenguas, que es fundamentalmente en el área en la que nosotros nos movemos. Y la pregunta sería, ¿cómo creen las ponentes que las inteligencias artificiales, los agentes conversacionales pueden influir precisamente en la evaluación de lenguas, bien sea a la hora de facilitar la interacción con los candidatos, en la generación de textos, de tareas y sobre todo en algo que a mí me interesa mucho, en la corrección automatizada del lenguaje natural que generen los candidatos. ¿Prevén que pueda haber alguna interacción en estos campos? Esta sería mi pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias. Joaquín. Pues nada, María, si... no sé si lo respondemos entre todos o si nos tornamos, pero vamos, tomo la iniciativa. A ver, se habla mucho últimamente de que, bueno, cuando salieron los modelos de la de ChatGPT, Bing Chat, todo esto, se hablaba mucho de que esto va a impactar la educación y sí que lo va a impactar porque, primero, en primer lugar, porque estos modelos como que se evalúan por su capacidad de resolver los exámenes, pero también pueden servir para los educadores a corregir la escritura de los estudiantes. Pero yo creo que esto es bastante, bueno, tiene como todo sus implicaciones éticas y esto es bastante polémico porque estos modelos, como no son explicables, se explican a sí mismos, pero es muy difícil comprobar y tiene que haber como un proceso muy meticuloso de comprobar la veracidad del output de un modelo como ChatGPT al que le das un ensayo para corregir y le pones un prompt para que corrija un ensayo según alguno de los criterios. Bueno, paso la palabra a Paloma. No quería cortarte, solo era para que se supiera que me ponía en cola. No, que yo creo que justo por la parte de polémica y por, como decía María, por esa parte que desconocemos actualmente y por los resultados que hay, yo creo que ahora mismo no podemos olvidar que en cualquier tarea que hagamos con inteligencia artificial de por medio, al final tiene que haber, de momento, una supervisión en la mayoría de las tareas, ¿vale? Porque aún, por ejemplo, yo hablaba de la simplificación de textos, ¿no? Bueno, pues aún no podemos decir que 100% la versión que yo genere en lectura fácil ya está, no. Sí que vamos a facilitar la tarea a estos grupos de personas que están haciendo esta transformación a lectura fácil, pero de momento es no facilitar la tarea. A nivel de esto que está diciendo de poder examinar y poder evaluar, a nivel de evaluar está claro que facilitaría la tarea. Yo creo decir, no va a evitar que el profesor tenga que corregir, pero a lo mejor sí que le da una guía de por dónde van los tiros en una determinada resolución. Vamos, yo a mí ahora mismo se me ocurre que si tú tienes una solución a una respuesta y un chaval o una estudiante te ha hecho una solución, puedes medir la similitud entre una y otra y en función de eso puedes poner una nota. Por supuesto, tú tendrás que revisar si es un 0, si es un 5, si es un 10, pero si es un 10 a lo mejor es que prácticamente no tienes que revisar o a partir de una nota, ¿no? Sí que a lo mejor
un ballet de 5 hacia abajo es donde más tendrías que afinar, pero yo creo que como apoyo, por supuesto. Yo estoy muy de acuerdo. En fin, estas inteligencias artificiales han avanzado muchísimo en los últimos años y me parece que son herramientas muy útiles a las que se le puede sacar mucho partido en diferentes campos, pero es importante también concienciar sobre las limitaciones de estos sistemas. Hay muchas veces que los utilizamos y aquí es donde coincido muchísimo con Paloma precisamente. Es importante concienciar que todavía necesitamos la supervisión humana, porque además los sistemas lo dicen súper seguro. Sí, esto es así. Y entonces tú te lo crees y ya está. Hay que concienciar muchísimo a la población que estos sistemas dicen muy seguro cosas que a veces se inventan y entonces son herramientas muy útiles que nos quitan mucho trabajo y nos facilitan mucho las tareas, pero sin embargo yo creo que vamos a seguir teniendo esa componente de supervisión por parte de un experto en la tarea que se esté haciendo que termine de darle un ok a todo aquello. Pero sin duda me parecen herramientas revolucionarias que van a facilitarnos mucho todas las cosas. Yo también quería añadir que tiene que haber necesariamente una transparencia por parte de los educadores, que los que se examinan tienen que saber que para su evaluación se está utilizando un sistema determinado y que tengan derecho siempre a acceder a estas revisiones hechas y saber por qué la nota es cuál es y ver qué ha decidido el sistema, porque lo he hecho es difícil porque son modelos que son muy difíciles de explicar, casi inexplicables, pero tiene que haber supervisión y transparencia en todo este caso porque son muy convincentes y a veces dicen cosas que no son como bien han apuntado todas las ponentes. Y de hecho, por añadir un poco que has mencionado el tema de transparencia, ¿no, María? Y Marina lo ha comentado también en su presentación, ¿no? En ese análisis de los consejos, ¿no? que hacían que un dispositivo tuviera que ser fiable. Tú has comentado, Marina, la transparencia, ¿no? Como hay que ser transparente. Entonces, yo tenía una duda, ¿no? Si nos podías hablar un poquito más de esto, porque evidentemente las herramientas de inteligencia artificial generativa, tipo ChatGPT, como ha dicho María, al final te dan el texto, te parece aparentemente está bien, luego si indagas un poquito pues tiene problemas de que se inventan cosas, como habéis comentado, no sabemos de dónde ha sacado las fuentes, no podemos hacer una trazabilidad de cómo han generado ese texto, ¿no? Y es un poco, tú lo has comentado centrado en el tema de los agentes conversacionales. También cuando has comentado la transparencia, ¿te referías a eso, a la explicabilidad o puedes comentar un poquito más sobre este aspecto? Sí, por supuesto. En el estudio que hicimos con los expertos salieron bastantes puntos críticos a ver. Entre ellos, por ejemplo, que hay que concienciar, como hemos dicho ahora, sobre que hay que hacerle saber al usuario que está utilizando una inteligencia artificial y en ese caso, desde luego, la transparencia es fundamental. Hay que intentar decir de base las limitaciones de los sistemas, hay que intentar dar acceso siempre a más información si se quiere para intentar minimizar la influencia. Pero la transparencia también afecta a muchos otros campos dentro de los agentes conversacionales, sobre todo cuando hablas con niños, porque también podemos hablar de transparencia en lo que estaba hablando de que al niño tienes que hablarle de forma más clara y tienes que hablarle con un vocabulario específico, también es parte de transparencia, que es muy importante porque en los estudios que hemos hecho intenta fomentar un poco el pensamiento crítico, el desarrollo del pensamiento crítico del niño, que luego va a ser importante a la hora de precisamente, como hemos dicho, utilizar las herramientas y saber a qué se está enfrentando. Y básicamente eso, y hay que ser transparente con dónde se almacenan los datos, de dónde han salido y todo. Así que la transparencia en general a mí me parece un punto muy importante de nuestro estudio, que sacamos la conclusión porque es muy transversal, detectamos muchísimos problemas diferentes en diferentes puntos y todos los expertos estaban súper de acuerdo en que la transparencia es algo transversal que mejora muchos de esos puntos en diferentes áreas. Entonces,
desde luego, sí, es uno de los sitios, de los puntos más relevantes que sacamos en nuestro estudio. Muy bien, muchas gracias. Arturo tenía que ha planteado 2 preguntas en el chat. Así un poco, voy a leerlas y podéis participar las 3, ¿no? Arturo pregunta, ¿qué puede aportar la lingüística en este nuevo estado del arte del PLN? A ver, empiezo yo esta vez, para que no le toque siempre a María. Bueno, pues yo creo que realmente, a ver, en todos estos modelos que estamos generando ahora y que decimos, vale, que son una caja negra de los que no sabemos nada, hay una parte muy importante en la que estamos realmente empezando a trabajar y averiguar cosas, que es la parte del ajuste y de fine tuning, ¿no? Que nombramos mucho. Yo creo que es aquí donde realmente la lingüística puede aportar, porque es realmente donde podemos ir intentando ver. Cuando yo intento ajustar el sistema proporcionándole más cosas específicas, por ejemplo, en el caso del mío, bueno, pues le doy una lista de palabras difíciles o si le doy un conjunto de oraciones de relativo que se han resuelto de tal manera. Es decir, donde tengo la base realmente de la parte lingüística, lo utilizo para hacer ese fine tuning, es donde voy a encontrar la explicación de qué mejora y qué empeora y qué es lo que hace, y es donde realmente nos puede servir a avanzar en todo esto, ¿no? Ya tenemos la parte del modelo, la parte computacional, que nos hace falta las supermáquinas, y ahora justo yo creo que estamos entrando en esa fase del fine tuning, que es donde realmente entra en juego toda esta investigación de ahora, en mi opinión, ¿eh? Sí, yo estoy completamente de acuerdo. Yo creo que lingüística ahora tiene muchas oportunidades. O sea, ya sé que es muy difícil desarrollar un estudio que sea multidisciplinar, que cuente con lingüistas por una parte y con especialistas en inteligencia artificial por otra, pero yo creo que este momento es un momento clave para la evolución, bueno, la evolución no, pero es un momento muy importante para la lingüística como la disciplina, porque, como ha dicho Paloma, lingüística puede aportar mucho en cuanto al ajuste de estos modelos y su evaluación, porque, por ejemplo, aquí en la sala están conectados un par de especialistas de lingüistas que están trabajando en un proyecto de evaluación de lo que genera un sistema en respuesta a un determinado prompt, que ya vemos que muchas veces mienten, pero pueden generar contenido ofensivo, que pueden generar noticias falsas, y la caracterización lingüística por parte de especialistas de este output puede contribuir mucho, y de hecho pues, lo está haciendo. Por otro lado, tenemos la parte de los sesgos que está presente en estos modelos, que los mismos investigadores de Microsoft que trabajan con los de OpenAI dicen en sus artículos que hay sesgos de género en el output de ChatGPT, que en 90% de los casos para una niñera genera, incluso en inglés, genera pronombres que son femeninos. Sin embargo, hablando de físicos, siempre habla de hombres. Y en la parte de esto de mitigar los sesgos, que puede decir, porque uno de los peligros que tienen estos modelos generativos es que perpetúan sesgos, porque ya han aprendido sobre todo lo que le hemos metido, y ahora lo ponen a generar, que hay un montón de bots en Twitter, no sé qué. Yo no sé en qué van a entrenar GPT-5, porque yo me gustaría saber el porcentaje de Internet que ahora, a día de hoy, está generado por GPT-3, GPT-4 y automáticamente, y otros sistemas que sean. Porque si quieren mejorar GPT-4, van a scrapear toda la web y se van a encontrar con los outputs del mismo sistema. Entonces, no sé qué van a hacer allí. Y la tercera contribución, bueno, que se me ocurre de la lingüística, es la lingüística histórica, la historia de la lengua, porque por lo que digo yo de que ahora hay mucho texto generado automáticamente, interesaría ver cómo influye esto en la evolución de la lengua, porque seguro que va a tener repercusiones la cantidad del contenido generado automáticamente, que perpetúa sesgos, que hace de todo, cómo esto va a influir en el desarrollo de la lengua en general, de las lenguas específicas, y, por ejemplo, qué impacto esto va a tener en las lenguas minoritarias, que GPT-4 hablará muy mal en una lengua indígena, por ejemplo, y qué impacto esto va a tener en el desarrollo en la lingüística histórica.
Estoy completamente de acuerdo. Desde luego tengo solo añadir, por supuesto, la parte de evaluación y de nueva generación del lenguaje, pero también quiero en este momento pues llamar también a que aunque ahora todo lo que está de moda y todo es ChatGPT y todos estos modelos generativos, también esos modelos tienen un consumo de recursos y de cosas que no siempre son las mejores opciones. Hay otros modelos de procesamiento del lenguaje natural que a lo mejor pueden seguirse adaptando más a lo que necesita cada empresa o para cada purpose, ¿no? Me sale en inglés, lo siento, para cada propósito. Entonces, no debemos nunca olvidarnos de la lingüística, porque a fin de cuentas es el inicio del procesamiento del lenguaje natural y va a seguir seguro teniendo muchísimo peso en todo esto. Hay que enfocar cada modelo para cada uso específico necesario. Y no podemos olvidarnos de que hay muchos que tienen muchísimo peso de lingüística. Pues totalmente de acuerdo con lo que habéis comentado. Arturo Montejo tenía otra pregunta por el chat. Entiendo que es para Marina por la naturaleza de la pregunta, si no, Arturo, corrígeme. Él dice, tomando el ejemplo del niño, ¿de quién es la responsabilidad? ¿Del padre, de Amazon, del dispositivo, vamos, agente conversacional en sí? ¿Puedo que nos comentes sobre esto, Marina? Si tú sabes algo más. Para que te haga una idea, Marina, en el entorno, la pregunta de Arturo venía cuando tú habías hecho la pregunta de la transparencia y tal que te había hecho Elena, ¿vale? Y yo creo que habías puesto algún ejemplo con los niños y tal. Por eso creo que, o que Arturo, si está ahí, puede abrir el micro si quiere y comentarlo directamente. Sí, no es precisamente porque creo que saca un tema muy interesante, que es algo que tiene que también que tratarse, y es a quién hacemos responsables de lo que también esto está generando, ¿no? Que parece que aquí todo es posible, esto lo genera una inteligencia artificial, es un modelo que yo no conozco, no hay, pero ¿quién es el responsable de lo que pueda suceder con lo que esos sistemas producen, ¿no? Y en este caso, pues el ejemplo que has puesto del vídeo del niño donde va de forma inocente a preguntar a la gente y de repente le salta con otra cuestión que desde luego puede considerarse pues un problema porque es un contenido no apto para menores, como un dispositivo permite que un menor, que incluso podría reconocer que es un menor, porque eso no es complicado, de respuestas que no son aptas para menores. ¿De quién es esa responsabilidad? Porque yo creo que ahí habría que buscar responsabilidades, ¿no? El micro, Marina. Gracias. Que sí, precisamente ahora uno de los consejos que doy, que es que los dispositivos para que sean trustworthy por niños, que por cierto recuerdo que no deben ser fiables para niños solo si están diseñados para niños, sino si ya están en un entorno para niños ya deberían ser trustworthy. Creo que mis estudios se están enfocando en consejos a los desarrolladores, que al final son los que hacen estos dispositivos y para que lo tengan en cuenta y tengan cuidado. Respecto a las responsabilidades, precisamente, pues claro, es un tema peculiar, ¿no? Precisamente ahora en los entornos europeos se discute mucho los lenguajes generativos con muchos propósitos, porque la legislación que están haciendo ahora entra dentro de un contexto. Entonces, cuando tú pones un contexto en un sitio con un niño, pues el responsable, ¿quién es? ¿El que pone el dispositivo en contexto o el que ha generado la tecnología? Entonces, me temo que ahora mismo no soy, yo no tengo la respuesta para esto. También gente muy experta está debatiendo sobre este tipo de cosas, pero sí decir que precisamente en Europa actualmente se está regulando el uso se está empezando a regular y poniendo en marcha una regulación sobre el uso de la inteligencia artificial en diferentes entornos que pretende precisamente manejar este tipo de asuntos sobre quién tiene que tomar responsabilidades. Mi opinión en este caso, como tú dices... Eso es lo que yo quería, tu opinión. Perdón, en este caso, como tú dices, yo considero que el dispositivo es muy fácil hoy en día, como tú dices, que intente ver la edad
de la persona con la que está interaccionando. Entonces, yo intentaría compartir con los desarrolladores la conciencia social de, por favor, intentar ver, lo primero, identificar la edad del usuario, que puede ser por voz, puedes incluso hacer la pregunta, que tampoco tienes que ser policía, simplemente intentar decir, oye, por cierto, ¿qué edad tienes? Y comportarte acorde. Por supuesto, los padres, cuando meten un dispositivo en sus casas, también deberían intentar, pues, informarse un poco, testearlo un poco, ver cómo van las cosas. Hasta que la regulación salga, me temo que la responsabilidad queda un poco compartida entre el que quiera implicarse en ella y ya está. Yo, animaría a los desarrolladores que intenten tomar la responsabilidad de tenerlo en cuenta para limitar las acciones y decir, a lo mejor como un niño, pues ponerle un filtro de seguridad, pues a lo mejor no tengo que ponerle sexo, a lo mejor no tengo que ponerle contenido violento, a lo mejor palabras malsonantes, tengo que tener cuidado con el niño dependiendo de la edad. Y de los padres, por supuesto, porque al final el niño es de ellos y estar seguros de que están utilizando dispositivos que tienen en cuenta este tipo de cosas. Muy bien, gracias. Marina. José Navarro ponía en el chat un tema que da lugar, como dice Maite, a otra mesa redonda. Es muy interesante, lo voy a comentar. Pero bueno, yo creo que un poco ya Marina un poco lo ha dejado ver, ¿no? De estos sistemas mega modelos de lenguaje que se están utilizando ahora, pero hay que tener también en cuenta los recursos que consumen, ¿no? Y entonces José Navarro decía por el chat que son sostenibles esos sistemas. Me refiero a la cantidad de energía y agua que consumen, ¿no? Se habla de la llegada de supermáquinas, pero ¿qué recursos podrían necesitar esas supermáquinas, ¿no? Y a veces un poco, Marina lo ha comentado, ahora luego si queréis puntualizar algo más, pues que muchas veces a lo mejor para ciertas tareas concretas, con unos determinados objetivos, a lo mejor no hace falta o hay otras alternativas a esos megamodelos de lenguaje que también se pueden explorar y valorar. No sé si queréis comentar algo al respecto sobre este tema o puntualizar algo. No, estos sistemas, ya hemos dicho, consumen muchísimos recursos energéticos y todo, que ahora además estamos con crisis energética y de muchos tipos. Y desde luego hay que intentar también eso, coger conciencia en cuándo necesitas estos modelos y después sería ideal también que la gente que lo genera lo abran para que haya más gente que pueda aprovechar esa inversión que se ha hecho de recursos, ¿no? Porque en este momento yo creo que la cosa hay que intentar regularla o hay que intentar, a lo mejor no todo se soluciona regulándolo, pero hay que intentar vigilarla porque podría llegar a un punto complicado. Sí, yo precisamente hace una semana creo que hice un vídeo en que investigaba el consumo de agua que tiene ChatGPT, porque no solamente hablamos de energía, que también tengo información sobre la energía que ha consumido, por ejemplo, el GPT-3 para entrenarlo. Y el primer problema que aparece cuando intentamos investigar sobre la huella de carbono, el consumo energético, el consumo de agua que tienen estos sistemas es que los datos no están en abierto. La información que tenemos sobre el consumo, la huella hídrica y de carbono que tiene ChatGPT o GPT-3 o cualquier otro modelo, suele ser no el que publican los desarrolladores y dicen OpenAI no publica nada, por ejemplo. Tenemos que irnos a buscar dónde están los centros de datos de OpenAI que probablemente tendrían que haberse usado para entrenar este modelo y evaluar la huella hídrica de carbono o lo que sea, el consumo energético de estos centros de datos. Y pues según algunas investigaciones resulta que los centros de datos de OpenAI resultan ser los menos energéticamente eficientes. Y pues en esto aquí también hay otro problema que no es solamente de la sostenibilidad de estos sistemas, sino también de la transparencia, otra vez con este término, que tenemos que saber y poder elegir el sistema, porque ChatGPT consume una botella de agua de medio litro por cada 20 o 50 textos que genera.
esto es una barbaridad comparando con todo el uso que se le da, pero se habla muy poco de esto, se habla mucho de las máquinas todopoderosas que nos van a quitar trabajo, que ya lo pueden todo y eso, pero yo creo que en parte es por eso, porque tengo este proyecto divulgativo, porque se habla mucho de las cosas que no son importantes, que no es la inteligencia artificial general la que nos va a conquistar a todos, no, es que estamos construyendo castillos de naipes y se nos acaban las fichas porque el día de mañana nos dicen que no hay recursos para montar más GPUs, por ejemplo, y ya no podemos entrenar, ¿no? A ver, yo creo que por aportar simplemente dos cosillas muy breves, a ver, tengo claro que realmente hay un consumo de recursos que ahora mismo está fuera de todo lo que podría ser aceptable, pero entiendo que es algo en lo que se irá trabajando como en todo, ¿no? Efectivamente no hay que dejarlo de lado y yo entiendo que es algo en lo que se trabajará y se avanzará, entiendo. Pero también digo que lo que no hay que hacer es lo que hemos dicho toda la vida, no hay que matar moscas a cañonazos, es decir, no para todo necesito generar un supermodelo que sea lo que tiene que hacer, a lo mejor tengo que hacer un aprendizaje automático mucho más ligero o a lo mejor tengo que aplicar una regla para hacer algo que es y tal, entonces no sé qué, y se acabó y he terminado en 0, y no he gastado más que una gotica de agua, por decir algo, ¿no? Pero yo creo que hay que tener en cuenta las dos cosas. Primero pensar cuando realmente está resultando útil y cuando realmente es necesario. Y luego, por supuesto, que entiendo que en esa línea se avanzará. Claro, es una línea que se nos queda un poco lejana, ¿no? A los que en principio estamos todos aquí, pero entiendo que será algo en lo que se trabajará, pues como se trabaja en tantas cosas relacionadas con el medio ambiente, ¿no? Por la cuenta que les trae, vamos, a los que están con ello. Sí, pero hay también una diferencia muy, muy significativa entre la rentabilidad económica que tiene ChatGPT y la rentabilidad y su sostenibilidad, porque yo en mi blog cuando levanté el tema del consumo de agua me dicen, pues este recurso seguro que se les devuelve, que les renta gastar tanto. Y yo digo, sí, les renta, pero nosotros que vivimos en el mismo planeta no nos renta para nada. Y que esto también es un tema, un debate que es muy importante levantarlo hoy en día. Elena, creo que ha levantado la mano José, pero tenemos muy poquito tiempo. Si es una puntualización, porque vamos a ir haciendo ya, cerrando, ¿vale? José, si quieres comentar algo. No, dice que ha sido un error. Vale, pues ya está. Elena, comenta tú si quieres cerrar y luego ya me despido yo. Dice, nada, Arturo comentaba en el chat que en la tarea que habéis organizado a nivel LEF, el Mental Risked, que habéis exigido a los participantes aportar información de eficiencia, como las emisiones de CO2 de sus RAM, ¿no? Un poco también para tener en cuenta de eso que estábamos hablando. Bueno, pues ya, como ha dicho Maite, hemos agotado casi la hora que estaba establecida para esta mesa redonda. Yo, nada, simplemente para cerrar la mesa redonda, agradeceros a todos los participantes que os hayáis conectado. Espero que haya sido de vuestro interés. A mí me ha parecido súper interesante conocer los tres proyectos que tanto María, Marina como Paloma han comentado. Muchísimas gracias también a vosotras, a María, Marina y a Paloma, por compartir con toda la comunidad de DiverTeles vuestros proyectos y vuestras investigaciones, que me parece que es súper útil para que todos vayamos sabiendo, ¿no? qué estamos haciendo en la comunidad DiverTeles, sobre todo investigación hecha por mujeres, por referentes femeninos. Y nada, simplemente, Maite, gracias a ti también por organizarlo, a toda la comunidad de DiverTeles y en especial a ti por hacer posible este tipo de mesas redondas que también son súper interesantes y muy necesarias. Nada, pues gracias a vosotros, a todos los asistentes, porque sois los que hacéis posible que sigamos teniendo ganas de organizar este tipo de actividades. A la moderadora Elena y a las tres ponentes, que creo que hay que resaltar que tienen tres perfiles distintos. A lo mejor quedaba un poco ahí, parecía al principio, a mí no me cuadraba mucho, pero tened en cuenta que, fijaros, María es una super junior ya, además lingüista, que nos ha dado una perspectiva un poco más de divulgación.
a Marina, que aunque es junior, pero está en su etapa ya final de tesis, con lo cual dentro de nada será postdoctoral, o sea, y nos han acercado a su proyecto de tesis, y luego ya una senior, que no mayor, pero senior, ¿vale? Paloma, que nos ha presentado un proyecto real del Ministerio que está financiado con el fondo del Ministerio. Entonces, creo que la perspectiva que ha dado, la visión bastante amplia y así muy multidisciplinar, ¿no? Con distintos perfiles, y a mí me ha encantado. Espero que a todos los asistentes también, y nada, esperar que para después de verano, porque antes ya es imposible, intentemos organizar otra. Quizás el tema de lo que estabais comentando al final, que creo que también es muy interesante, aunque sabéis que no queremos repetir chicas y José, las ponentes deben ser chicas, la moderadora también, ¿vale? Los asistentes pueden ser de cualquier género, pero en las asistentes debemos buscar a gente que esté relacionada, pues, con el tema de la eficiencia en esa gestión de los modelos del lenguaje y de todo lo que esto implica. Bueno, pues nada más, muchas gracias y hasta la siguiente. Muchísimas gracias. Muchas gracias, adiós. Adiós. Hasta luego. Gracias, adiós. Gracias, hasta luego. Adiós, gracias.